Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hoy. En este video vamos a hablar de el primer y segundo paracraneal, o también llamados nervio olfatorio y óptico. Vamos a irnos en orden. Vamos a comenzar por el nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene otros nombres. También se llama nervio olfativo o también se llama par craneal número uno con romano. Es el primer par craneal y también es el más corto. Es un trayecto muy corto. Es el par craneal más corto de los pares craneales. Y es muy fácil de explicar. Se originan las células bipolares que son receptores olfativos localizados en la mucosa olfativa que está en la parte superior de la cavidad nasal. Esto en cuanto a sus generalidades. La función tiene una única función, la cual es sensorial, es la encargada de la olfacción y conduce estos impulsos olfatorios desde la nariz al sistema nervioso central. Y cabe mencionar que esta vía de la olfacción es la única que no pasa por el tálamo. Si recuerdan, lo mencioné cuando vimos el video de las partes del diencéfalo y cuando hablamos del tálamo mencioné que la función olfativa no atraviesa por el tálamo. En cuanto a sus orígenes, tiene un origen aparente y un origen real. El origen aparente es la cara inferior del bulbo olfatorio. Ahorita lo voy a mencionar. Aquí tenemos el bulbo olfatorio. Y el origen real son las células olfativas de la mucosa nasal, que está en la parte superior de la cavidad nasal, la mucosa superior. Bueno, ¿cuál es el trayecto? Desde la mucosa olfativa, que se encuentra en la parte superior de las fosas nasales, aquí tenemos la fosa nasal, esta se dirige y atraviesa el cráneo, se dirige hacia el cráneo y atraviesa, es decir, penetra más bien el cráneo por medio de los agujeros de la lámina cribosa del hueso etmoides. Por medio de estos agujeros, penetra hacia el cráneo y se reúne con el bulbo olfatorio de este nervio. Después del bulbo olfatorio se continúa hacia atrás por medio del tracto olfatorio, se dirige hacia atrás y llega al cerebro. Aquí tenemos otra imagen donde nos localizamos por dentro de la cavidad craneal. Aquí tenemos el bulbo olfatorio, se dirige hacia atrás por medio del tracto olfatorio para llegar hasta el cerebro. Bien, vamos a ver otra imagen. Aquí tenemos una imagen en la cual estamos viendo de abajo hacia arriba una parte del cerebro. Aquí tenemos al nervio olfatorio y el nervio olfatorio del otro lado, aunque aquí se corta una parte. Para observar el nervio olfatorio, también eliminamos al nervio óptico que está por debajo del olfatorio. Bien, entonces el nervio olfatorio desde el bulbo olfatorio va a recorrer el tracto olfatorio, el cual se va a localizar, es este de aquí, que se localiza inmediatamente por debajo del lóbulo frontal. Y después se va a dividir en dos ramas, una rama lateral y una rama media. Bueno, es esta de aquí. La rama media se va a unir con la otra rama media del otro nervio olfatorio, se va a anastomosar, mientras que rama lateral llega a la corteza olfatoria primaria y la corteza olfatoria secundaria, donde se van a ser conscientes, después se va a dirigir esta información a la corteza sensitiva, donde se va a hacer consciente estos impulsos olfatorios. En cuanto al bulbo olfatorio, que se los he mencionado nada más, esta es una pequeña masa nerviosa que va a estar alargada en sentido antero-posteriormente, es decir, de adelante hacia atrás, y aplanada en sentido cráneo-caudal, es decir, aplanada de arriba hacia abajo.
Es pequeño, mide aproximadamente de 9 milímetros por 4 milímetros y esta descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Ok? Esto en cuanto al nervio olfativo. Pasando al segundo par craneal, también se le llama, es el nervio óptico. Nervio óptico o segundo par craneal, o par craneal número 2. Recordemos que es con número romano. Es un nervio únicamente sensitivo, el cual nos da la vista, la visión, y esta mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y se orienta en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás. Y es encargado de la información visual. Desde la retina hasta el cerebro. Transmite la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Bien, ¿cuál es su trayecto? Tiene un origen real y un origen aparente. El origen real es la capa de células ganglionales que se localizan en la retina, mientras que el origen aparente es el quiasma óptico, que es este de aquí, el quiasma óptico, donde se entrecruzan ambos nervios ópticos para llegar la información al otro lado del cerebro. La información proveniente del nervio óptico izquierdo va a llegar a la parte derecha del cerebro, mientras que la información visual proveniente del nervio óptico derecho pasa a la parte izquierda del cerebro. Bien, trayecto va a comenzar entonces en las fibras sensitivas que convergen de la pupila del ojo. Estas van a atravesar toda la esclerótica del ojo para unirse en un solo tronco y este tronco es el nervio óptico propiamente dicho, el cual se va a dirigir hacia atrás, de adelante hacia atrás, para atravesar el cráneo, para poder penetrar hacia el cráneo por medio del agujero óptico. Y de esta forma el nervio óptico llega al cráneo. Ya dentro del cráneo se une con el nervio contrario a través del quiasma óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico que está ya adentro del cráneo, es este de aquí, y se va a unir por medio del quiasma óptico con el nervio óptico del lado contrario. Y las neuronas talámicas, las neuronas del tálamo, proyectan esa información hacia la corteza visual para nosotros ya empezar ya a ser conscientes de lo que estamos observando. Y bien, por hoy sería todo. En el siguiente video vamos a hablar del tercer paracraneal, que es el nervio ocular común o también llamado oculomotor. Por este video sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chao.